Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al webinar planificado en la plataforma digital de Merck para esta noche. Vamos a esperar un par de minutos en tanto los asistentes van ingresando a la sala de exposición. Daremos una pausa breve antes de dar inicio a la exposición del doctor Eric Vargas Buljosen. Bien, podemos dar inicio entonces. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy gerente de la línea Merck en Droguería INTI. Y es un gusto para nosotros en esta noche poder iniciar esta actividad científica con el tema que se ha de abordar, que trata de un aspecto muy importante en este tiempo y son los referidos a la fisiopatología de la obesidad. Para llevar adelante esta actividad hemos invitado al experto en endocrinología, el doctor Eric Vargas Buljosen, el médico radicado en la ciudad de Trinidad. Comentarles que si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerlas por favor al final de la presentación. Tenemos habilitado en la barra inferior de nuestras pantallas un icono de preguntas y ustedes pueden utilizarlo para poder hacer llegar sus consultas. En todo caso, el doctor va a responder a estas inquietudes al final de la charla. El doctor Eric Vargas Buljosen, hablando un poco de su hoja de vida, estudió en la Universidad de San Francisco Javier de la ciudad de Chuquisaca. El doctor es especialista en endocrinología y hizo sus estudios en el Hospital José de San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente el doctor trabaja en el Policlínico 18 de noviembre en la ciudad de Trinidad y es docente en la Cátedra de Endocrinología de la Universidad Autónoma del Beni. Sin más preámbulo, me permito entregar la palabra al doctor, ceder la palabra al doctor Vargas para que pueda iniciar su presentación. Adelante, doctor. Muy buenas noches, muchísimas gracias a Merck por la invitación. Vamos a tratar de enmarcar en el aspecto de obesidad, más que todos los aspectos endocrinos y fisiopatológicos de la obesidad, ¿sí? Me parece un tema muy interesante. Esta es una primera fase, probablemente más adelante hablemos del tratamiento, de lo que sea el tratamiento. Ahora vamos a hablar del mecanismo fisiopatológico de la obesidad. Para empezar, definimos la obesidad como una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por un aumento anormal de la grasa corporal, en cuya etiología hay factores genéticos y ambientales que conducen a un aumento de la energía absorbida con respecto a la gastada y a un aumento de la morbimortalidad.
Y este cuadrito me parece interesante. Este es el índice de masa corporal, que es uno de los estándares para definir el tema del peso, sobrepeso y obesidad. Entonces se basa en el índice de la talla sobre el peso. Tenemos sobrepeso cuando el índice de masa corporal supera los 25 y llega hasta el 29,9. Tenemos el obeso grado 1, obeso simplemente, entre 30 a 34,9. Tenemos el obeso severo, obeso grado 2, que comprende entre 35 y 39,9 el índice de masa corporal. Y tenemos el obeso mórbido, que supera los 40. ¿Sí? Se denomina obeso mórbido porque el obeso mórbido tiene predisposición a enfermedades, a un conjunto de enfermedades asociadas al aumento de peso. Eso se engloba en lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, hablando a nivel mundial, tenemos cerca de 1,5 billones de personas adultas con sobrepeso y tenemos más del 10% de la población mundial con obesidad. Vuelvo a repetir, en los parámetros que estábamos mencionando previamente. Eso nos genera una gran cantidad de gasto en cuestiones de morbimortalidad en los pacientes con obesidad y con sobrepeso. Aquí tenemos un mapa mundi donde vemos principalmente que Sudamérica se engloba entre un 10 y un 20% de pacientes con obesidad, siendo los mayores, bueno, la región de Norteamérica y de Europa principalmente. A nivel de Bolivia, el estudio que tenemos más reciente es de 1998, es decir, que ya lleva 22 años. Este estudio fue hecho en las 4 ciudades más importantes, más densamente pobladas de Bolivia, y comprendió un N de 2.526 personas. Este estudio fue de diabetes, hipertensión y obesidad. Y lo que se vio en estas 4 ciudades, en las ciudades del oriente, Santa Cruz principalmente, constaba con un 10,7% de la población general con diabetes, un 22,8% con hipertensión y un 30,3% con obesidad. ¿Sí? Esto estamos hablando de hace 22 años. Probablemente estas cifras hayan ido en aumento. A nivel del Beni, la Universidad Autónoma del Beni, en la edición en el año 2015, donde se investigó un N de 400 personas y se les midió el perímetro de cintura. En ese N de 400 personas se obtuvo un 65% de sobrepeso o obesidad en la población general, siendo de mayor predominio los varones que las mujeres. Ahí mismo, en ese mismo grupo de pacientes, se obtuvo prediabetes en 63 mujeres y diabetes propiamente dicha en 14 mujeres. Es decir, fue un debut diabético al momento al azar, que se encontró al momento de obtener la muestra de glucosa. Entonces, las estadísticas son importantes y nos hablan de que la obesidad es un problema que nos afecta a todos. ¿Sí? Se hizo un último estudio hace un par de años donde se vio que el Beni como departamento es el segundo departamento más obeso de Bolivia, siendo el primero Santa Cruz. Y Santa Cruz y el Beni comparten mucho a nivel étnico, comparten mucho el clima, comparten mucho las costumbres, entonces probablemente estemos en ese mismo parámetro, en esa misma situación. Pero la pregunta más importante es ¿por qué engordamos? Básicamente, ¿qué es lo que nos ocasiona que engordemos? A nivel de porcentaje tenemos que saber que el 55% de las causas de obesidad en la población general son de causa ambiental. Y eso es básicamente dieta y ejercicio. Somos lo que comemos y lo que quemamos, es decir, somos la actividad física que realizamos y la dieta que consumimos. El 40% de las causas de obesidad son de causa genética y el defecto genético de la obesidad es poligénico, es decir, que hay muchos genes involucrados. Tenemos defectos de la leptina, defectos de la resistina, la enfermedad de Prader-Willi, etc. Son enfermedades de contexto genético. Ese es el 40% de la población. Solamente un 5% de las causas de obesidad son de causa endocrina. Y ahí tenemos el síndrome de Cushing, que puede ser endógeno o exógeno, el hipotiroidismo, que puede estar asociado en algunas oportunidades con obesidad,
y la acromegalia, que es el exceso de hormona de crecimiento, que también puede estar asociado como causa de obesidad. ¿Sí? El aspecto genético, como decíamos, mencionábamos previamente, es importantísimo. Se estima que existe una probabilidad del 50% y del 80% de ser obeso si tenemos uno o ambos padres obesos respectivamente. Es decir, que papás obesos nos van a dar predisposición a hijos obesos o a nietos obesos. Básicamente eso es lo importante. Esa genética es algo que no podemos escapar. No podemos decirle al paciente que nazca de nueva genética porque es imposible. Entonces la genética juega un rol importantísimo. Otro aspecto que también está estudiado es lo que se denomina el gen migrante. ¿En qué consiste el gen migrante? En la época de las cavernas, el cavernícola era nómade, migraba de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no tenía alimentos permanentemente. Entonces, gracias a el crecimiento de su cerebro, ese cavernícola empezó a construir pequeñas armas de piedra, que eran bastante rudimentarias, que le servían para cazar animales. La caza de animales también constaba de sus complicaciones y era muy difícil conseguir animales para cazarlos. De esa forma, poco a poco, el organismo, y en el transcurso de muchísimos años de evolución, el hombre tenía que pasar mucho tiempo entre comida y comida. Era muy difícil para él tener las 3 comidas al día que tenemos nosotros habitualmente, actualmente. Entonces podía pasar días o semanas sin comer y sin probar alimentos, y fue acumulando grasa como depósito de energía. Nosotros tenemos que saber que la molécula de grasa proporciona 3 veces más energía que una molécula de un hidrato de carbono o de glucosa. Entonces fue acumulando grasa principalmente en el tejido adiposo abdominal. Entonces, en ese lapso de tiempo quemaban esa grasa en el periodo de ayuno prolongado que tenían, que era obligatorio, básicamente. Nosotros, en la medida que nos fuimos estableciendo en un lugar, nos volvimos ya más sedentarios, empezamos la agricultura, empezamos la industrialización y empezamos a domesticar animales, por lo que rápidamente obteníamos gran cantidad de alimentos, ya sean animales o vegetales, y no hacíamos el esfuerzo que hacían nuestros antepasados cavernícolas para conseguir su alimento. Eso se ha visto prolongado en mucho tiempo, en el lapso de los últimos años, donde los hábitos son principalmente sedentarios, como mirar televisión. Existe un predominio de la comida rápida o comida chatarra, donde se obtienen alimentos con alto valor calórico a bastante bajo precio, y la mayoría de los trabajos se pueden desarrollar en la computadora, son trabajos de oficina en el hogar, más en este tema de la pandemia se han visto más prolongados los trabajos de teletrabajo. Entonces, todas estas son situaciones que nos hacen no hacer ejercicio para conseguir nuestros alimentos. Llegamos de trabajar, abrimos la heladera y podemos obtener huevo, queso, leche, gaseosas, etc. Y lo que nos ha ocasionado que la evolución de 2.5 millones de años se ha acrecentado y nos ha mantenido en esta posición en menos de 50 años. Otro aspecto que tenemos que saber es que hay una gran diversidad de comida rápida, ¿sí? En este momento nosotros acá en Trinidad podemos disfrutar de todo este tipo de comida rápidamente y a un precio bastante accesible para todas las personas, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Las porciones van en aumento. Hace 50 o 70 años la hamburguesa era de este tamaño y ha crecido notablemente. Los chocolates de la misma forma, las gaseosas de la misma forma, las palomitas de maíz, las papas fritas, todo ha aumentado y el precio no ha aumentado proporcionalmente. De forma de que, vuelvo a repetir, recibimos una mayor cantidad de calorías a menor precio, ¿sí? Y es más fácil y es más rápido de conseguir. Por ende, hay una mayor predisposición a comer de más. Nosotros cuando comemos o tenemos el deseo de comer, estimulamos hormonas en nuestro cerebro, neurotransmisores en nuestro cerebro, que nos inducen a comer, y generalmente buscamos comidas que contengan alto contenido calórico de grasa.
Ese es el destaque hormonal que existe en esa situación. Otro aspecto del control del apetito, tenemos que saber que el control del apetito se hace a nivel cerebral, pero intervienen varias hormonas, principalmente la insulina, como la única hormona del cuerpo destinada a bajar el azúcar en la sangre, y tenemos las otras hormonas, la hormona leptina, que es la hormona anorexígena, secretada por el tejido adiposo, y la hormona grelina, que es la hormona orexígena, secretada por las células parietales del estómago. Eso genera un balance de energía entre el gasto y el consumo. Y tenemos que hablar de apetito y de hambre. El apetito, del latín appetitus, es el deseo psicológico de ingerir alimento. Y el hambre se define como la necesidad fisiológica de comer, es decir, de ingerir alimento. Básicamente, hay esa diferencia sustancial entre apetito y hambre. Aquí vemos también el mismo cuadrito, vemos que la grelina que se produce en el estómago se produce principalmente antes de comer. Está producida por las células del tracto gastrointestinal y es lo que nos da o nos induce a tener más hambre o apetito, respectivamente. Cuando comemos y llegamos a la saciedad, es ahí donde se produce la leptina, producida por las células de tejido graso, que es una adipoquina. Y eso induce a que se cierre o se bloquee, nos dé la sensación de saciedad. Por eso que se llama hormona anorexígena, la leptina. Contrariamente, baja el nivel de grelina. Todos los alimentos que consumimos tienen azúcar. Eso es un dato muy importante. No solo los alimentos dulces, los alimentos salados también tienen azúcar. Todos los alimentos se procesan y se transforman en azúcar. Obviamente que los productos naturales, las verduras, los cereales, las frutas, tienen menos cantidad de azúcar que los productos procesados. Aquí vemos, por ejemplo, los energizantes, vemos los bombones, los chocolates, las gaseosas, los helados, que son los que mayor cantidad de glucosa tenemos circulando, que aportan o ingresan al torrente sanguíneo. Entonces, cuando ingresan esos alimentos al torrente sanguíneo, se absorben a nivel del estómago o del intestino delgado y ingresan a la sangre. Eso nos genera hiperglucemia, la elevación del azúcar en la sangre. Esa elevación del azúcar en la sangre estimula directamente el páncreas a que produzca insulina. La célula beta pancreática va a producir insulina a una cantidad exacta para combatir la hiperglucemia circular. No es lo mismo para el páncreas si una persona come una manzana verde o si se come una hamburguesa con papa frita. La cantidad de glucosa va a ser distinta, entonces la secreción de insulina va a ser distinta. ¿Qué es lo que hace la insulina? Básicamente distribuye la glucosa en el organismo. Hace que el tejido adiposo capte más glucosa, es decir, introduce la glucosa dentro del tejido adiposo, de la grasa, introduce la glucosa dentro del músculo. Eso hace que ese músculo trabaje mejor porque la energía con la que funciona el músculo es la glucosa. Y también hace que no se produzca tanta glucosa o no salga tanta glucosa del hígado, que es nuestra glucosa en depósito, el glucógeno. Esta distribución de la glucosa, la entrada de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo y la prohibición de la salida de glucosa del hígado, hacen que el nivel de glucosa en la sangre baje. Ese nivel de glucosa bajo en la sangre va a ir estimulando directamente a los núcleos hipotalámicos en el cerebro, desencadenando lo que se llama la respuesta contrarreguladora. ¿Por qué se llama contrarreguladora? También se llama contrainsular, porque está en contra de la insulina. Es una batalla que se libra entre las hormonas contrarreguladoras y la insulina. Dentro de las hormonas contrarreguladoras tenemos la hormona de crecimiento, la IGF-1, el glucagón, la dopamina, que son hormonas que se actúan cuando baja el nivel de glucosa en la sangre y generan nuevamente hiperglucemia.
Esa hiperglucemia nuevamente hace producir insulina y otra vez se repite el ciclo permanentemente. Esto se observó haciendo lo que se llama un folter de glucosa. Se tiene un aparatito que va midiendo la glucosa cada 5 minutos y uno observa que es como un trazado electrocardiográfico, donde hay subida, hay nadires y hay meseta de glucosa, dependiendo de cómo se encuentra el paciente. Si comes, si se estresa, si se enferma, nos va a tender a la respuesta contrarreguladora y por ende nos va a elevar más la glucosa. Si descansa, si hace ejercicio, si come más sanamente, va a tender a bajar el nivel de glucosa y nos va a desencadenar otra vez la respuesta contrarreguladora. Es un equilibrio entre las dos situaciones. La grelina, como dijimos, está producida por las células epiteliales gástricas y la grelina va a estimular de dos formas. Una a nivel hipotalámico directo, reflejando la sensación de hambre directamente desde el hipotálamo, y la otra es estimulando la hipófisis anterior o adenohipófisis a la secreción principal de GH. Las células somatotropas de la adenohipófisis van a producir la hormona de crecimiento, que, como yo les dije previamente, es una hormona contrainsular. Va a actuar en contra de la insulina, elevando el nivel de glucosa. ¿Sí? Estos dos mecanismos, la elevación de glucosa y la sensación de hambre, es la responsable de la grelina que se encuentra en las células epiteliales gástricas. La leptina, que está producida en el tejido adiposo, tiene otras funciones y cada vez se están investigando más. Disminuye la secreción de insulina estimulada por glucosa, aumenta la frecuencia cardíaca, regula la masa ósea, el recambio óseo, regula el ciclo menstrual, activa la célula inmune y tiene una tendencia a subir la presión sanguínea. Pero lo más importante, lo que nos interesa en este momento, es que regule el control del apetito, del metabolismo y la homeostasis energética. Entonces es importantísima porque es el que bloquea a nivel cerebral el deseo de seguir comiendo, ¿sí? Es en la hormona anorexia. Dentro de las leptinas, la leptina es una adipoquina, como yo le decía, son hormonas producidas por el tejido adiposo. El tejido adiposo poco a poco se convirtió en un órgano endocrino que produce adipoquina. Estas serían las adipoquinas más relevantes. La más importante, la resistina, que está asociada con la insulinoresistencia, con la resistencia de insulina, y además de participar en respuestas proinflamatorias, tenemos la adiponectina, que es una hormona con propiedades antidiabéticas, antiaterogénicas y antiinflamatorias, las interleuquinas, que actúan proinflamatoriamente, y bueno, la leptina principalmente. También tenemos que mencionar el tejido adiposo, como yo les decía. El tejido adiposo se divide en 3 tipos de tejido. El tejido adiposo blanco, que es el tejido de depósito de energía. El tejido adiposo pardo o marrón, que actúa más bien como una hoguera que nos ayuda a quemar calorías. Y el tejido adiposo beige, que es el mismo tejido adiposo blanco que debido a la actividad física se va volviendo marrón. Básicamente podemos transformar el tejido adiposo blanco en un tejido adiposo marrón. El tejido adiposo blanco es el que se deposita en las zonas donde ya conocemos, principalmente abdomen, glúteos, espalda, tórax. Y el tejido adiposo marrón es el que se encuentra principalmente en región del cuello, a nivel del timo, del mediastino y en las glándulas suprarrenales. El tejido adiposo blanco, que es el depósito de energía, aquí en una fotografía microscópica, predominantemente en los adultos humanos, sirve como almacenamiento de energía. Cada molécula de grasa proporciona 3 veces más energía que una molécula de glucosa. La gran gota de grasa ocupa la mayor parte del volumen de la célula. Su presencia desplaza todos los componentes del citoplasma hacia la periferia, incluido el núcleo. Como aquí ven, aquí está el resto de la célula y todo lo demás es grasa. Y su diámetro puede ser de 100 micrómetros o más. Forma el panículo adiposo en el tejido conectivo subcutáneo y el núcleo está aplanado y desplazado hacia un lado de la masa lipídica. Nosotros sabemos que el tejido adiposo, el adipocito, puede sufrir 2 episodios, o hipertrofia
o hiperplasia. La hiperplasia es la mayor cantidad de formación de tejido adiposo, de células adipocíticas. Eso nos va a producir la hiperplasia del adipocito, que es la función normalizada del adipocito. Pero la hipertrofia es cuando ese tejido adiposo va rellenando aún más de grasa. Eso nos va a generar un trastorno que se llama lipotoxicidad, con disminución de la sensibilidad de la insulina, con aumento de estrés de las quinasas, con aumento de las toxinas intracelulares, con aumento de las especies reactivas del oxígeno, es decir, aumentando la oxidación, aumentando la autofagia, aumentando las adipoxinas inflamatorias, aumentando la hipoxia y aumentando la apoptosis predominantemente. Esto nos lleva a lo que se llama lipotoxicidad. Entonces, el tejido adiposo marrón, que era el que yo le estaba mencionando, es como una hoguera destinada a quemar las calorías. Y en una tomografía con emisión de positrones se ve la mayor captación de calor que se obtiene a ese nivel y es producto del tejido adiposo marrón. Entonces ese tejido adiposo marrón es el que nos desempeña una función importantísima en ese aspecto, porque genera mayor cantidad de temperatura, actúa en el centro termorregulador. Entonces, hay un equilibrio entre la ingestión de calorías y el gasto calórico. Entonces, la ingestión de calorías nos va a producir un exceso de energía y ese exceso de energía va a ir directamente al tejido adiposo blanco, que sirve como depósito de esa energía. Sin embargo, si hacemos una actividad física permanente y constante, vamos a generar mayor calor y por ende el tejido adiposo marrón va a crecer y se va a transformar el beige en marrón, generando mayor carga y mayor descarga de quema de calorías, principalmente. Y entonces lo que habíamos hablado previamente, el síndrome metabólico, donde la lipotoxicidad está a su máxima expresión, tenemos insulinoresistencia, que es el mecanismo principal de la diabetes tipo 2, tenemos el hígado graso no alcohólico, que es una enfermedad muy vigente en nuestro medio, tenemos los procesos inflamatorios crónicos y obviamente el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes con síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene varias denominaciones y varias definiciones. Estos son los más reconocidos, el de la Federación Internacional de la Diabetes y la ATP3. Básicamente lo que tenemos que saber es que se basan en estos 5 criterios: la presión arterial, la presencia de triglicéridos elevados, la presencia de HDL bajo, disminuido, la circunferencia del perímetro de cintura en varones y en mujeres, y obviamente la glucosa en ayuno. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que esto cada año o cada determinado tiempo se va modificando, viendo cuál es el riesgo de la circunferencia abdominal con respecto al riesgo cardiovascular. Y vemos que existen 2 tipos de obesidades principalmente. La obesidad ginecoide que la han descrito como PERA, donde hay depósitos de grasa, pero en zonas donde no tienen riesgo cardiovascular, principalmente en las caderas, en los glúteos y en los muslos, principalmente, pero conservan la forma femenina, por eso se llama ginecoide. Y tenemos la obesidad androide, donde hay un crecimiento sobre todo del abdomen. El crecimiento es aumento del perímetro de cintura y es por eso que el perímetro de cintura es un marcador importantísimo de riesgo cardiovascular. ¿Cómo hacemos para tratarlo? Vuelvo a repetir, eso sería fruto de otro tema más amplio y más intenso, pero tenemos que saber que la actividad física consume calorías. Cada actividad física, dependiendo del tipo de ejercicio que hagamos, por el tiempo que hagamos, nos va a consumir una determinada cantidad de calorías. ¿Sí? Sabemos aquí, por definición, que subir y bajar escaleras consume bastante cantidad de calorías. También tenemos el tema de correr, o el tema de la natación, o el de la bicicleta, y esas son situaciones que tendríamos que tratar de hacer regularmente. Esta actividad física se tiene que hacer entre 30, 40, inclusive hasta 50 minutos al día. ¿Sí? Y obviamente reducir la cantidad de horas de ver televisión, computadora. Tratar de reducir al máximo para no tener una actividad tan sedentaria permanentemente.
Un dato que me pareció muy importante para complementar la charla que estamos hablando son estos dos documentales, uno publicado en el 2012 y el otro en el 2004. El más antiguo, Super Size Me, es un documental importantísimo. El director, el autor de este documental, se alimentó un mes con comida de McDonald's. Desayuno, almuerzo y cena. Se hizo un laboratorio previo, un laboratorio posterior, y terminó diabético, hipertenso y dislipémico en menos de un mes de comer o consumir alimentos de comida rápida, viendo los efectos nocivos que tiene esa alimentación. Y El peso de la nación, que está publicado en el 2012, fue publicado en HBO, nos habla de, más que todo, la cantidad de niños con obesidad que existen en Estados Unidos y las maniobras que realizan los estados paso por paso para tratar de evitar esa situación. Desde suprimir las comidas rápidas en los kioscos de los alimentos hasta los programas de ejercicio o la concientización de las familias en los hogares directamente. Siendo que Estados Unidos tiene una de las más altas prevalencias de obesidad infantil. Y para terminar, tenemos al doctor Alberto Cormillot, un médico argentino especializado en obesidad, que menciona: usted no tiene la culpa de ser obeso, pero sí tiene la responsabilidad de tratarse, y para hacerlo necesita información, sentido común y la opinión de su médico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas, por la ponencia que acaba de hacer, una excelente revisión sobre los aspectos fisiopatológicos de la obesidad. Les reiteramos a los asistentes que pueden hacer sus preguntas utilizando el icono descrito abajo, como preguntas y respuestas, para que el doctor pueda absolver las dudas que pudiesen tener. La doctora Luz Virginia Gutiérrez le envía saludos desde Guayaramerín. Muchas gracias. Excelente conferencia, dice la doctora. Doctor, si podría ampliar un poquito el fenómeno de obesidad infantil que se está presentando en el país en los últimos años. No, lastimosamente no tenemos estadísticas nuestras. Es una gran falencia que tenemos aquí en nuestro medio. No tenemos estadísticas bolivianas, menos venianas, menos trinitarias. Y es importantísimo saber de que los niños, lastimosamente, son una de las poblaciones más sensibles al tema del aumento de peso. ¿Por qué? Porque reciben una tonelada de mala información, primer punto, y de mala alimentación. Todos los kioscos en Bolivia, en los colegios, venden comida rápida, con alta carga calórica, con alta carga de grasa. Y es algo que no podemos evitar nosotros, porque no hay políticas en salud destinadas a esa situación. ¿Sí? Si un kiosco se digna a agarrar y hacer una ensalada de frutas o un yogur dietético, no lo va a vender. No lo va a vender porque la gente, la misma población infantil, obviamente con el entorno que nos manejamos, va a seguir pidiendo la comida rápida, con alta carga calórica. Empanadas, panchitos, hamburguesas, salteñas, etc. Y eso es lo que nos genera de que un niño no tiene límite. Es muy difícil educar a un niño para que diga no. Ese es otro aspecto. El entorno familiar, el entorno del colegio, el entorno de toda la sociedad en sí es lo que la obliga a predisponerse a la obesidad, ¿no? Obviamente ese es el factor más importante. Y obviamente si tenemos papás más obesos, de predisposición más obesa, como dijimos, por la genética, ya de por sí ya tenemos una carga genética de base sumada a eso. Eso podría ser una explicación del tema de la obesidad infantil. Así es, doctor. Como usted menciona, no hay estadísticas oficiales que revelen la problemática ascendente de este fenómeno en edad muy pequeña.
Aunque sí han comentado, y usted lo comentó también, hay algunas investigaciones que se hacen y se publicó hace unos 3, 4 años atrás una investigación en la que reflejaba ya casos de diabetes tipo 2 en niños entre 8 y 12 años. Sí, sí, por el mismo mecanismo. El mecanismo que tenemos nosotros es la insulinoresistencia. Si tenemos la insulinoresistencia, el factor de riesgo ya lo tenemos. El factor de riesgo ya lo tenemos. Si a eso le sumamos sedentarismo, no hacer ejercicio y antecedentes familiares de diabetes, es el terreno más fértil para diabetes tipo 2. Y sí, lo que usted dice es completamente cierto. Cada vez se ve más precozmente la diabetes tipo 2. 15 años, 10 años, 12 años, 8 años, sí, es cierto. Sí, acabamos de ver una pacientita, una niña de 8 añitos con insulinoresistencia. Entonces ya es un factor de riesgo. Sin duda por las connotaciones y las complicaciones que a la larga genera en el organismo de las personas una dieta desequilibrada y la tendencia fundamental de toda la población hacia la comida no saludable, sino la chatarra, se debiera, sin duda, me parece, abordar con mucha más intensidad el problema de la obesidad, no solamente en foros de medicina, sino también en otros espacios. No sé cuál es su opinión, doctor. Por supuesto que sí. La idea es hacer un acercamiento a la comunidad, hacer charlas en la radio, en la televisión, en los colegios. Sería ideal emplear esa situación. Porque básicamente, vuelvo a repetir, es una sociedad que está predispuesta a esa situación. ¿Sí? La comida rápida llegó y llegó para quedarse. Tengan en cuenta de que nosotros salimos y podemos comer comida mexicana, comida italiana, comida china, hamburguesa, parrilladas, etcétera. Todo en un lapso de media hora, una hora, podemos acceso a esa comida. Todas las ciudades, lastimosamente, viven con esa situación. Se mueve la economía en base a esa situación. Entonces, vuelvo a repetir, sería así una concientización global, pero, vuelvo a repetir, tendríamos que tener una política de salud respecto a esa situación. ¿Sí? Las enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad, al síndrome metabólico, es una de las principales causas de mortalidad. La diabetes, pues, per se, es otra de las principales causas de mortalidad. Entonces, es un círculo vicioso. Si no calmamos o no bloqueamos el tema de la obesidad, vamos a tener cada vez más altas las cifras de mortalidad cardiovascular, diabetes, etc. Sin duda, y revisando algunas estadísticas, doctor, previa a la presentación suya, se advertía que a nivel latinoamericano el incremento de la obesidad se ha dado más en el área rural que en el área urbana los últimos 10 años. Sí, sí. Vuelvo a repetir, lastimosamente son los malos hábitos higiénicos dietéticos. Son los malos hábitos higiénicos dietéticos y ese es el gran problema que tenemos nosotros. No hacemos ejercicio como deberíamos hacer y tenemos acceso a mucha cantidad de comida a un precio relativamente barato. La obesidad en Estados Unidos es principalmente en los estratos inferiores, en los estratos más bajos. Y es por la misma situación, porque la comida chatarra no es cara. La comida chatarra no es Exacto, cara. No es exacto. cara. Es mucho más caro comer sano que comer comida chatarra. Es lo paradójico también, se nota en los programas de nutrición y el acceso a la alimentación, sin duda, y en lugares distantes, por ejemplo, en el oriente, el acceso a fruta, por ejemplo, es mucho más costoso y evidentemente es uno de los aspectos que hay que combatir. Es interesante notar que mientras los índices de desnutrición van bajando, los de obesidad van subiendo. Entonces, eso refleja un mal enfoque y tal vez la necesidad, sí, como usted menciona, de trabajar mucho en los aspectos dietéticos de orientación y de educación por sobre todo. Doctora, ¿hay alguna razón por la que la obesidad se ve más en mujeres que en varones? ¿Hay algunas estadísticas de Latinoamérica que dicen eso? ¿O es básicamente un problema latinoamericano o se da a nivel mundial? Mire,
Experiencia latinoamericana, básicamente, sí, la mayor predisposición es de mujeres. Las mujeres básicamente, solo por el hecho de ser mujeres, tienen mayor o distinta distribución de la grasa por la secreción de estrógeno. Pero la grasa que le producen los estrógenos es la grasa ginecoide, la grasa que no tiene tanto riesgo cardiovascular. La grasa que nosotros tenemos en esa situación es más predisposición a grasa androide, la disposición de obesidad androide, que es el perímetro de abdomen principalmente, que es el que tiene mayor riesgo cardiovascular. Ahora, el estudio que hicimos nosotros acá hace 5 años, lo que nos mostraba más bien que los varones tenían más predisposición a obesidad, en ese sentido, por el perímetro de cintura. En la mujer tiene mayor cantidad de grasa que el varón, pero la distribución de la grasa es más uniforme y más ginecoide, ¿sí? Hay una predisposición, pero más que todo es por el tema de estrógenos, principalmente. Muchas gracias, doctor. Nos hace una consulta. Dicen, bueno, felicitar por la excelente exposición. Mi pregunta es la siguiente. En pacientes hipotiroideos, ¿existe la propensión a la obesidad o es meramente hormonal el ascenso de peso? Bueno, es una excelente pregunta esa situación. ¿Qué es lo que pasa con el paciente hipotiroideo? El paciente hipotiroideo el hipotiroidismo actúa a nivel de todo el metabolismo celular. Todas las células del organismo tienen receptores, hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas actúan como el acelerador del auto o de la moto, regulan la velocidad a la que funcionan todas las células. Entonces, cuando el organismo está con disminución de estas hormonas tiroideas, el metabolismo está bajo. Ese metabolismo bajo principalmente afecta al centro termorregulador, el centro de la temperatura. Y lo que manifiesta un paciente hipotiroideo, un hipotiroideo severo, es intolerancia al frío. Tiene más frío de lo habitual. Esa intolerancia al frío hace inconscientemente que el cerebro active las hormonas orexígenas que estábamos mencionando previamente, y eso nos genera consumo de calorías. Obviamente que si nos comemos una manzana verde nos va a producir mucho menos calorías que si nos tomamos una taza de chocolate, por darle un ejemplo. O sea, la cantidad de calorías es distinta y eso es lo que genera inconscientemente el consumo mayor de calorías. Si a eso le buscamos que el metabolismo mismo está enlentecido, está disminuido, son los dos factores que hacen que el paciente hipotiroideo tenga tendencia a subir de peso. ¿Sí? Son los dos factores. El tema del centro termorregulador y el tema del metabolismo enlentecido. Muchas gracias, doctor. Justin Rojas escribe desde Riberalta y dice, buenas noches, doctor. Felicitarlo por la excelente charla. ¿Qué método nos recomienda? Si usar la medición del perímetro abdominal o seguir calculando el índice de masa corporal. Según los estudios últimos, lo más importante o lo más actualizado es medir el perímetro de cintura. Es mucho más óptimo. El tema es que medir el perímetro de cintura nos da un parámetro, pero nosotros, por ejemplo, en la consulta privada hacemos ambas cosas, perímetro de cintura e índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos sirve para patrones netamente estadísticos y nos sirve muchísimo para hacer un englobamiento de todos los pacientes. Podemos clasificar obesidad grado 1, grado 2, grado 3, sobrepeso o baja de peso. Y entonces, para esos fines netamente prácticos, es más fácil usar el índice de masa corporal. El perímetro de cintura nos sirve ya para hacer un tratamiento individualizado al paciente y ver si ha habido un descenso como debería hacerse. Ambos son buenos y ahora están dando mucho más preponderancia al perímetro de cintura. Muchas gracias, doctor. Llega otra consulta en sentido de qué relación hay entre diabetes e infartos. Claro, lo que mencionamos previamente, la insulinoresistencia, el mecanismo de insulinoresistencia es el mecanismo de la diabetes tipo 2. El exceso de trabajo del páncreas nos hace producir mayor cantidad de insulina para mantener la glucosa normal. Si tenemos un paciente que tiene una carga genética de diabetes o sumado a unos malos hábitos higiénicos dietéticos, ese páncreas va a colapsar y ahí sobreviene la diabetes. Esa elevación de azúcar en la sangre, esa insulinoresistencia, es responsable de lo que se llama síndrome metabólico.
El síndrome metabólico, la insulinoresistencia per se, tiene un efecto nocivo directo sobre el eje cardiovascular. Por ende, el sistema cardiovascular va potenciado, o sea, aumenta el riesgo de mortalidad solo por el hecho de insulinoresistencia. Es decir, se lo resumo, un diabético tipo 1 que teóricamente no tiene insulinoresistencia tiene menos riesgo cardiovascular que un diabético tipo 2 por el mecanismo de acción de la diabetes, por la insulinoresistencia de base. ¿Sí? En ese caso, lo nocivo es la insulinoresistencia y eso es lo que está asociado con mayor riesgo cardiovascular. Muchas gracias, doctor. Si tienen alguna otra consulta más, invitamos a la gentil asistencia, pueden hacernos llegar a través del chat, utilizando el icono de preguntas y respuestas. Revisamos un poco esto. Me parece que, doctor, hemos atendido las consultas de los asistentes y creo que cerramos este espacio agradeciendo de antemano su gentil deferencia al haber podido aceptar la invitación nuestra de poder hacer una actividad que se origine no en una ciudad del eje central, sino que es la oportunidad y la necesidad de poder desarrollar expositores en todos los rincones del país. Y ese es un poco este plan, el de poder generar actividades desde donde se lo necesite para los espacios donde a veces es escasa la actividad académica y científica. En todo caso, la actividad virtual sin duda convoca un menor espacio de tiempo, tanto para el expositor como para poder desarrollar las preguntas, pero creo que la frecuencia de las actividades puede compensar muy bien esta limitación en el espacio que a veces se presenta en los ámbitos virtuales. Doctor, agradecerle una vez más a nombre de Droguería INTI, la línea Merck, su gentil participación y lo invitamos a una nueva oportunidad para que podamos abordar, como usted dice, un nuevo capítulo que puede estar orientado específicamente al abordaje de las drogas y los tratamientos disponibles en el mercado para la obesidad. Hay una última consulta. Una pregunta, dice si es más conveniente la forma gradual para bajar de peso. Sí, es importante esa pregunta. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que uno tiene que saber? Que nuestro peso está regulado, como estábamos viendo, por nuestro cerebro. Nuestro cerebro pesa lo que pesamos nosotros. ¿Cómo es eso? Si una persona pesa 120 kilos, su cerebro interpreta que esos 120 kilos que tiene son ideales para él. Porque él trabaja, él hace su vida normal, su vida personal, su vida familiar, la cumple con dificultades, pero la cumple con sus 120 kilos. El cerebro interpreta que esos 120 kilos es el peso ideal para él. Va al médico y el médico le dice tiene que bajar de peso porque está excedido de peso. Entonces, se va al espejo, se mira al espejo y dice estoy excedido de peso. Se quiere probar el pantalón de hace un año y no le hace, dice estoy excedido de peso. Entonces, usted sabe que está excedido de peso, pero el cerebro no. Y el cerebro tiene un centro que no es real, o sea, no es un sitio específico, pero se llama adipostato. Y es el que le dice cuánto usted debe pesar. La idea para hacer un descenso de peso es engañar al adipostato. Es decir, bajar gradual y progresivamente de peso de forma de engañar al cerebro, de que el cerebro no haga lo que se denomina efecto rebote. Porque el efecto rebote se debe a esa situación. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la cirugía bariátrica. Si hay un paciente que no está preparado para una cirugía bariátrica desde el punto de vista psicológico, es decir, no se ha hecho una valoración psicológica, psiquiátrica, endocrina, etc., y el paciente no ha bajado de peso en forma natural, la cirugía va a tener mucho riesgo de fracaso, porque el cerebro no adelgazó. El cerebro, el organismo no se adaptó a ese descenso de peso brusco y entonces interpreta el cerebro como que uno está en terapia intensiva, intubado y está en estado catabólico y por eso ha bajado de peso. Y
rápidamente se liberan esas hormonas orexígenas y nos hacen estabilizar e inclusive subir más del peso que tenía de base el paciente. Por eso es tan importante el seguimiento que uno tiene que hacer en esa situación. Sí, doctor, y en la previa usted comentaba que no existe la pastilla milagrosa ni la dieta fácil, sino que tiene que ser una baja de peso, un proceso encarado primero por un especialista, puede ser un endocrinólogo, como usted decía, también un multidisciplinario apoyado por un nutriólogo o un psicólogo. Y en esos casos de obesidad mórbida, sin duda es esencial poder encarar la problemática de esa manera. Sí. Doctor, hemos concluido y ahora sí lo invito para que usted pueda despedirse de su gentil audiencia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Mer por la invitación. La verdad es que es un gran placer comunicarnos y la verdad es muy lindo esa situación. Siempre estamos dispuestos a ayudar y a colaborar en lo que se pueda. Esperamos encontrarnos próximamente. Muchísimas gracias a todos. A usted, querido doctor, por la deferencia, y a ustedes, distinguidos doctores que han atendido nuestra invitación. Es un placer el poder haber entregado este servicio de una manera diferente. Vamos a convocar en una nueva oportunidad para un nuevo tema. Esperamos también contar con su participación. Agradecer al apoyo logístico que en este caso nos ha prestado nuestro colega Gustavo González y el equipo de Trinidad, Dunia Vargas, Celine Sousa, Febi Gisbert. Todos ellos nuestro agradecimiento por los esfuerzos que han hecho para presentar esta excelente actividad y la excelente charla. Gustavo. Gracias, Juan Carlos. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Un gusto el verlo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.